Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, esta tarde vamos a tener una charla sobre el tema relacionado con la inteligencia emocional y la meditación, específicamente la meditación de la atención plena. Antes que nada, quiero comentarles que estoy transmitiendo simultáneamente a tres plataformas, a YouTube, a Instagram y a Facebook. Entonces, espero que no haya ningún problema con la tecnología. Ya hice bastantes pruebas. Confiemos en que todo vaya bien. También les quiero comentar que pueden hacer comentarios en los chats de cada plataforma. Me pueden hacer comentarios o preguntas para hacer esta sesión un poco más interactiva. Entonces, dicho lo cual, quisiera yo empezar por leer una definición de inteligencia emocional del famoso Goleman, ¿sí? Entonces, para Goleman, la inteligencia emocional se define de la siguiente manera. Es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Muy interesante la definición. Y para la teoría de Goleman, sostiene que hay dos categorías de competencias que son importantes para la inteligencia emocional. Unas competencias son intrapersonales y otras son interpersonales. Las intrapersonales se refieren a la relación que establecemos con nosotros mismos y nuestras emociones, y la segunda se refiere a las relaciones que tenemos con los demás y con las emociones de los demás. Y hace una acotación muy interesante. Todo esto empieza con uno mismo. Entonces, eh, junto con Fernando Dada de Ser Ilimitado, cuando estaba yo en Quinatia con él, una empresa de consultoría en Quinatia, desarrollamos un modelo de inteligencia emocional para desarrollar un curso, un programa de capacitación sobre inteligencia emocional. Y en ese modelo hay básicamente dos dimensiones, que son precisamente la intrapersonal, lo que tiene que ver con el manejo de nuestras propias emociones, y la interpersonal, que tiene que ver con el manejo de las emociones de los demás. Pero en el centro pusimos como parte fundamental del modelo la meditación de la atención plena. Y la razón es muy simple. Cuando yo leí el libro de Goleman, de Daniel Goleman, hace ya yo creo que 30 años, cuando empezó con este concepto de inteligencia emocional, me que decía que entre el estímulo y la reacción hay un espacio de tiempo, y que en ese espacio de tiempo podemos tomar una decisión de cómo va a ser nuestra reacción. Entonces, ese espacio de tiempo, ese gap, ese intervalo de tiempo entre el estímulo que nos produce la emoción y la reacción que tenemos ante esa emoción, se vuelve crucial en el modelo de Goleman. Lo que no dijo es que ese intervalo de tiempo, esa fracción de tiempo, es como de alrededor de unos 3 nanosegundos. Es decir, estamos muy alambrados en cuanto al estímulo-respuesta, muy conectados. Tenemos un estímulo que nos produce una emoción y automáticamente damos una respuesta que normalmente es muy instintiva, muy abrupta, no racional, y luego nos tenemos que arrepentir y pedir perdón. Eso le llamo yo, o se conoce en la literatura como secuestro emocional. O sea, las emociones nos secuestran y entonces la reacción que tenemos se vuelve muy visceral, muy irracional. Basta recordar el famoso caso de Will Smith en la entrega de los Óscares de hace un par de años, me parece, donde le dio una tremenda cachetada al, al presentador, al animador, creo que se llama Croc, porque no le gustó un chiste que le hizo a su esposa, pero sin decir agua va, se levantó de su asiento, llegó al escenario y ¡zas! Le acomodó una cachetada. Después tuvo que pedir perdón, eso le costó que lo expulsaran de la academia por 10 años, no puede participar en la academia ni asistir a la ceremonia de los Óscares por 10 años, perdió muchos contratos, en fin. Las consecuencias de un arrebato de ese tipo, de un secuestro emocional, son nefastas. Lo que hace, ¿qué relación existe entonces entre la inteligencia emocional y la meditación de la atención plena? Bueno,
La relación es muy sencilla. Mediante la práctica de meditación de la atención plena, lo que vamos a hacer es aumentar el tiempo, ese gap que dice Goleman, Daniel Goleman, lo vamos a hacer más grande, de tal manera que podamos evitar el secuestro emocional y dar una respuesta más constructiva a nuestras emociones. También vamos a aprender a convivir con nuestras emociones, es decir, vamos a crear una distancia entre nuestras emociones y nosotros, y en esa distancia, que puede ser cada vez más grande, podemos tomar una acción razonada, meditada. Eso sería la inteligencia emocional. No se trata de aprender a reprimir las emociones o de no tener emociones. Se trata de que lo único que podemos hacer, sobre lo que tenemos control, es sobre las acciones que tomamos producto de nuestras emociones. Es decir, la reacción o respuesta sería más adecuado decir, la respuesta que damos ante una emoción que experimentamos, porque las emociones aparecen, son auténticas, no son ni buenas ni malas, ni se pueden evitar, simplemente aparecen en nuestra vida dependiendo de ciertas circunstancias, y si no estamos preparados podemos tener un secuestro emocional y después nos arrepentimos. Entonces, la práctica constante, disciplinada de la meditación de la atención plena, va a ir aumentando ese espacio entre el estímulo de una emoción y la respuesta, para que la respuesta sea una respuesta consciente, constructiva, positiva, racional, evitando el secuestro emocional. Entonces, si tú practicas meditación de forma regular, poco a poco vas a ir experimentando ese espacio. Es más, te vas a dar cuenta que al poder observar tus emociones como un fenómeno que sucede en la periferia, es decir, alrededor de tu verdadero ser, que es donde vas a estar conectado con la meditación, con la práctica de la meditación, te vas a aprender a conectarte cada vez más fácil con tu ser interior, tu ser profundo, y te vas a dar cuenta cómo tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones corporales son fenómenos que suceden en la periferia de tu ser interior. Es decir, no eres tú, tú eres tu ser interior. Lo demás son fenómenos que suceden en tu periferia. Incluso las sensaciones en tu cuerpo, puedes experimentar que tú no eres tu cuerpo, así como tú no eres tus pensamientos y tú no eres tus emociones. Son fenómenos que suceden alrededor de ti. De esta manera, cada vez que tengas una emoción desagradable como el coraje, por ejemplo, en lugar de dar una reacción visceral, puedes dar una respuesta consciente, porque vas a tener ese gap, ese espacio de tiempo y de distancia de tus emociones, en donde no te vas a dejar secuestrar, sino vas a poder elaborar una respuesta más constructiva y consciente. No quiere decir que no estés enojado o que se te quite el enojo, no, simplemente tu respuesta al enojo va a ser más consciente, más constructiva, por así decirlo, más positiva. Entonces, esta es la relación que existe entre la inteligencia emocional y la meditación de la atención plena. Es una razón más para aprender a meditar, desde mi punto de vista, es incrementar o potenciar tu inteligencia emocional. Curiosamente, Daniel Goleman en sus últimos libros ya está incorporando la práctica de meditación como parte de su planteamiento de inteligencia emocional. Entonces, pues ahí está. Si quieres trabajar tu inteligencia emocional, pues una forma de hacerlo, o quizá la única forma de hacerlo, es a través de la práctica de la meditación. Entonces, no sé si haya alguna pregunta por ahí. Los que estén participando en las sesiones, si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer sobre este tema, voy a dar un pequeño espacio para eso. Parece ser que no hay preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Isabel Carter. Dice,
¿Qué tan frecuente y cuánto tiempo crees que hay que meditar como para lograr que vaya aumentando este espacio que mencionas entre el estímulo emocional y la respuesta? Bien, es interesante la pregunta. Mira, para desarrollar realmente una práctica de meditación, una disciplina, lo primero es que hay que hacer el hábito de meditar todos los días. Y para poder hacer un hábito, pues vamos a empezar con ese modelo famoso de baby steps, o sea, pasos pequeños. Entonces yo sugiero que para empezar a meditar, tengas sesiones de solamente 5 minutos. 5 minutos por la mañana al despertarte y 5 minutos por la tarde o noche. En la noche, antes de dormir, antes de acostarte, puedes también meditar 5 minutos. El propósito de esta primera fase, como yo lo veo y como yo lo enseño, es primero desarrollar el hábito de la práctica diaria. Obviamente aprender la técnica. Yo tengo un curso básico de entrenamiento en atención plena que lo puedes encontrar en la plataforma Udemy. Es una plataforma de e-learning en internet. Es totalmente en línea, es decir, tú te compras el curso y tú lo vas desarrollando a tu paso. Ahí están las lecciones grabadas, vas avanzando en tus lecciones, vas haciendo las prácticas. El curso incluye muchas herramientas, algunas te van a ayudar precisamente a hacer el hábito. El objetivo de este primer curso o de este curso básico de entrenamiento en atención plena es ayudarte a desarrollar el hábito. Y para eso hay herramientas y hay todo un compromiso, todo un programa de entrenamiento de 4 semanas precisamente practicando 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la tarde o noche. Una vez que ya tienes el hábito, puedes ir subiendo tú el tiempo de cada sesión. Un segundo paso puede ser sesiones de 10 minutos, puede ser interesante. Y créeme que desde el primer mes que empieces con sesiones de 5 minutos, vas a empezar a notar una mejoría. Tu estado de ánimo, tu bienestar, vas a estar más contento todo el día, vas a estar más presente. Entonces vas a empezar a notar cambios desde las primeras semanas. A partir del segundo mes puedes aumentar tu práctica a 10 minutos y un tiempo estándar que se maneja más o menos son llegar a 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la noche. Pero también puedes hacer 30 minutos si te es agradable o 40 minutos. Yo he hecho en algunos momentos de mi vida hasta 40 minutos por sesión. 40 minutos en la mañana, 40 minutos en la noche. Pero ahorita estoy cómodo con 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la noche. Entonces eso es más que suficiente para empezar a hacer eso. Lo más importante es empezar y es hacer el hábito. Y para eso, como te mencioné, está mi curso de entrenamiento básico en atención plena en la plataforma Udemy. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Isabel tiene otra pregunta. Dice, ¿la meditación es enemiga de expresarle al otro emociones negativas, como por ejemplo el enojo, la frustración? No, la meditación no te impide experimentar emociones desagradables. Lo único que hace la meditación es ayudarte a generar respuestas conscientes. Pero esas respuestas conscientes y ese enojo no está exento de gritos, de manoteos, o sea, pero nunca pierdes la conciencia de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Entonces, la meditación no necesariamente te va a eliminar las emociones desagradables. Lo único que va a pasar es que te va a ayudar a dar respuestas más inteligentes. Por eso se llama inteligencia emocional. Es decir, que no dañen a los demás, que no lastimen a los demás, que no te metas en problemas, porque hay gente que es capaz de matar en un arrebato de enojo o de frustración. Entonces, no, la meditación no te va a impedir eso, simplemente te va a ayudar a generar respuestas más conscientes, más positivas, más constructivas. Eso es lo que va a suceder. Y está la otra parte que no hemos tocado aquí, por eso Daniel Goleman dice que todo empieza con uno mismo.
Pero la segunda dimensión de la inteligencia emocional es cómo lidiar con las emociones de los demás. Entonces eso también es importante, aprender a percibir las emociones de los demás, ayudarles a que expresen esas emociones. Eh, Obviamente ellos no necesariamente tienen inteligencia emocional, entonces posiblemente tengan un secuestro emocional. Entonces uno aprende a lidiar también con el secuestro emocional de los demás, no engancharse. Si se fijan en esa anécdota que les conté de Will Smith, el presentador no reacciona, se queda sorprendido, pero si no hubiera tenido ese espacio, si hubiera ido a los golpes quizá, entonces de alguna manera se detuvo, no sé si porque medite o no sé si porque era el presentador y tenía una chamba que hacer y estaba en público, no lo sé, pero esa es una muestra de cómo no reaccionó, no se enganchó con las emociones de los demás. Entonces esa parte de la inteligencia emocional también ayuda mucho la meditación. Poder estar observando a mi interlocutor que está expresando una emoción de enojo o de frustración y no engancharme en eso, sino decir, bueno, esa es su emoción y eso a mí me produce una emoción y qué voy a hacer con eso que me produce a mí. Entonces es una buena pregunta, pero no, la meditación no evita el que tengas emociones. ¿Sí? Ok. Isabel mandó unas caritas felices. Si hay alguien más en la audiencia que tenga algún comentario, alguna duda, pues con toda confianza, háganla a través del chat. Si ya no hay nada más, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Bien, pues espero que haya sido de su interés la sesión. La sesión se está grabando, entonces la voy a subir a mis redes sociales, la grabación, para aquellos que no pudieron estar presentes en la sesión en vivo, tengan oportunidad de ver la grabación. Y también si después de ver la grabación tienen alguna pregunta que hacer o algún comentario, bienvenido a través también de mis redes sociales, con mucho gusto. Y bueno, estamos aquí. La meditación, como ya lo he expresado, es fundamental en este recorrido hacia tu felicidad profunda que he planteado. Entonces, pues matan varios pájaros de un tiro meditando, tienen mejor inteligencia emocional y además empezamos su recorrido hacia su felicidad profunda. Aquí hay un comentario de Marisa Tena. Dice, hola desde Cuernavaca. Hola Marisa, fue compañera de trabajo en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Hola, me da gusto saludarte. Entonces, no sé si hay alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta. Marisa dice que sí, pero no sé. ¿Sí que? ¿Tienes alguna pregunta, Marisa? Pues adelante. Es momento de hacerla. Bueno, pues creo que Marisa... dice, fuimos compañeros. Sí, efectivamente, fuimos compañeros en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Pero bueno, Marisa, no sé si hay alguna pregunta, que me da mucho gusto que estés por aquí y saludarte. Espero que me estés siguiendo en mis redes sociales. En Instagram, veo que estás en Instagram, entonces espero que me sigas en mis redes ahí, en mi red de Instagram, mi canal de Instagram, para estar más en contacto. Bien, pues ya nos acercamos a los 20 minutos de sesión, de charla. Entonces no quisiera que se extendiera mucho, sobre todo si no hay más preguntas o comentarios. Aquí dice Marisa Tena,
Estoy esperando la meditación. Ok. Posiblemente haga yo la semana que entra una sesión en vivo con una práctica de meditación. Creo que puede ser interesante. Alguna vez ya lo hice. Entonces, estate pendiente, Marisa, porque posiblemente haga una sesión de meditación en vivo el próximo martes. Y bueno, aquí me dice Marisa que ya me sigue en mis redes sociales. Entonces, que ya me sigue en Instagram. Que bueno, me da mucho gusto. Y bueno, pues no sé si hay alguien más que tenga un comentario o pregunta. De no ser así, pues me gustaría terminar la sesión de hoy, la charla de hoy. Les agradezco su participación y como les comenté, la grabación estará disponible, no sé si mañana o el jueves en mis redes sociales. Me dio mucho gusto estar con ustedes, que tengan buena tarde, hasta luego.